Invito a que abran sus Biblias. Vamos a entrar inmediatamente en el texto para hoy. Vamos a estudiar un tema que es el último tema de la serie del santuario. Eso es lo que hemos estado hablando ya por varios meses, en el tiempo que su servidor le ha tocado presentar la palabra. Así que hoy concluimos con este tema, pero este no es necesariamente el último tema del santuario. Este tema es muy grande, solo que se trató todo lo posible para reducirlo en 7 temas, ¿ok? Pero en mi opinión, pienso que el tema de hoy es uno de los más importantes, porque el objeto que vamos a estudiar hoy es uno de gran controversia por muchos siglos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la santa ley de Dios. ¿Tiene que ver con qué? Con la santa ley de Dios. Y los 10 mandamientos, como hemos visto en la historia, han sido atacados, han sido de gran controversia, no porque son malos, sino porque tenemos un gran enemigo que no quiere que la gente conozca la verdad acerca de la ley de Dios. Y por eso tenemos en los libros proféticos, donde se ha predicho que llegaría un tiempo donde se intentaría cambiar los tiempos y ¿qué? ¿Qué dice Daniel? Los tiempos y la ley. Por lo tanto, qué interesante que en este gran tema del santuario lleguemos a lo culminante, que es lo más importante que estamos hablando acerca del arca del pacto. Bien, mira cómo dice justamente el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Se presenta una gran visión donde el apóstol Juan, cuando mira hacia el cielo, ¿qué es lo que él mira en el cielo? Si en realidad llega un tiempo donde el pacto de Dios y su santa ley ya no era relevante, ahora ¿qué es lo que él ve? Mira que dice Apocalipsis 11:19. Dice, y el templo de Dios, ¿verdad? El templo de Dios. Estamos hablando, ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y si en realidad Jesús vino para abolir su santa ley, ¿verdad? O hacer a un lado ese pacto, entonces, ¿por qué ahora lo vemos en el cielo? Después de la crucifixión de Jesús, después de su resurrección, y ahora Jesús, en este contexto, está a la diestra del Padre. Y mire lo que se ve. Dice, y el arca, pero mira interesante, dice, el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Si vemos el lenguaje, es el mismo lenguaje que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 19. Usted recuerda cuando Dios le dio la santa ley a su pueblo, ¿qué hubo en la montaña? Se escucharon relámpagos, grandes voces y truenos. ¿Por qué? Porque se estaba presentando la ley de Dios. Y eso mismo vemos aquí cuando Juan mira hacia el cielo y encuentra esa gran visión. Claro, estudiando este capítulo a profundidad, llegamos también a la conclusión de que este contexto llega muy especial en el tiempo cuando se cumple la profecía de los 2300 días y tardes, que vienen siendo años, que cuando lo ponemos en el cálculo, llega siendo ¿qué año? 1844. Y ese tema, hermanos, es único para la iglesia adventista. Dios nos ha dado esa gran luz y tenemos que estudiar cabal ese tema porque es muy importante, especialmente en el contexto profético en el que vivimos hoy. De acuerdo a las escrituras, hermanos, nosotros estamos viviendo en el antitípico tiempo del día de la expiación. Eso es lo que dice Daniel capítulo del 8 y 9. Entonces, este tema es muy relevante. Así que inclinamos el rostro para orar y empecemos y continuemos con el tema. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos nuevamente por este privilegio de estudiar tu palabra en esta mañana, y ahora rogamos, Señor, que en esta hora que nuestros corazones se conecten con tu santa palabra, que nos edifiques, nos alimentes, Señor, pues ese es el alimento más importante de nuestra vida. Que conectemos pasaje con pasaje, analicemos bien y podamos apreciar este gran tema, Señor,
que sabemos que muy pronto será un tema de controversia, porque tiene que ver con tu santa ley. Y Señor, tu palabra dice que llegaría un tiempo donde tú escribirías tu santa ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y Señor, nosotros creemos que ya estamos en esos tiempos, donde muy pronto se presentará un pueblo ante este mundo que va a exaltar tu santa ley. Cuando todo el mundo esté en pos de destruir y cambiar tu ley, tu pueblo, Señor remanente, exaltará tu santa ley. Amén. Rogamos, Padre, que nos ayudes a conectarnos con este tema, que tomemos nota, Señor, conectemos estas referencias bíblicas para que las estudiemos y sea interno en nuestra vida, Señor, y podamos compartir esta gran verdad con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Agradecemos. Amén y amén. Bien, así que tristemente hoy ya es el último tema de esta serie del santuario, pero el cual es el más importante. Así que en los días que hemos dado esta serie, recuerdan la trayectoria, ¿qué es lo que hemos estudiado? Desde el principio empezamos con la historia del sacrificio, del altar de sacrificio, desde que del tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, y estudiamos esa gran verdad que eso era, como quien dice, lo que simbolizaba lo que Jesús haría en cierto tiempo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que ahí comienza. Después fuimos un poquito más a profundidad cuando ya llegamos al tiempo de Moisés y estudiamos acerca de los sacrificios. Ve, otra vez, aquí se interrumpe. Ok, los sacrificios. Entonces estudiamos las diferentes imágenes del sacrificio de Cristo. Estudiamos que es imposible ver en una ofrenda el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros, lo cual tenemos varias imágenes. Y empezamos a estudiar más, y empezamos ahora a entrar, cuando ya empezamos a ver el objeto que se llama el lavacro, ¿verdad? El lavacro que fue un símbolo de Cristo, el cual nos limpia de la inmundicia de nuestro pecado. Y también llegamos a entrar ahora en el lugar santo, donde empezamos a estudiar los objetos que están ahí, en este caso el candelabro y también el pan, ¿verdad? La mesita del pan de propiciación. Dice aquí, el pan representa a Cristo, el pan de vida. Y Jesús, que es la luz del mundo. Todo lo que está en el santuario representa a Cristo, tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Y llegamos también al altar del incienso, que representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote, y su oración, ¿qué? Su oración intercesora en el santuario celestial. Ahora, ya llegamos a la última parte donde ya entramos ahora del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y cuál es el objeto que se encuentra en el lugar santísimo? Ni más ni menos que el arca del pacto, correcto. Eso es lo que ahora encontramos en el lugar santísimo, que vemos aquí una especie, una cajita, cuando vamos a ver aquí en Éxodo 25, donde se nos describe que fue hecho de una madera de acacia, una madera especial, ¿verdad? Y dice que fue cubierta por oro puro, y entonces todos los detalles y los diseños del arca del pacto, Dios se lo dio a Moisés. ¿Quién se lo dio? Dios se lo dio a Moisés, y por lo tanto también Dios inspiró a las personas que se involucraron en diseñar cada objeto del santuario. Bien, como hemos visto, hermanos, a través de la historia de esta temática que hemos dado, hemos llegado a la conclusión que cada objeto de santuario, comenzando con el altar de sacrificio, nos ha revelado una característica especial de Cristo y su obra en nuestro favor. Hemos realmente visto, hermanos, como la Escritura nos dice, ¿verdad? Que hemos encontrado un camino, el camino verdadero, y hemos encontrado lo siguiente, dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde lo hemos visto? En el santuario. Y la Escritura dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 14 dice, Jesús dice, yo soy la verdad, dice,
el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino a través por mí. Entonces, eso es lo que hemos visto. En el santuario hemos visto su camino, y ese camino es ni más ni menos que Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, continuando, ¿verdad? Queremos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué podemos aprender del arca del pacto acerca de quién es Dios? Estamos hablando acerca de un objeto, una cajita de madera con unas piedritas y un palo de Aarón y una, ¿cómo se llama eso? La copita con el maná. No nos estamos enfocando solamente en eso. Recordemos que todo lo que estudiamos, hermanos, tenemos que encontrar el significado espiritual. ¿Qué significado? El espiritual. ¿Qué nos dice eso acerca de la característica de Dios? Y una de las definiciones es ni más ni menos que esta, que el arca del pacto representa la santidad de Jehová, la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es un objeto que representa la misma presencia de Dios. ¿Qué representa? La misma presencia de Dios. Muy bien, pero vamos a poner aquí unos detalles acerca de lo que estamos estudiando esta mañana. El significado hebreo, la palabra literal del arca sencillamente es cofre o caja o algo que lleva algo, ¿verdad? Entonces, en la escritura, los términos que son más comunes, especialmente en el Viejo Testamento, se conoce como el arca del testimonio, ¿verdad? Y también se conoce como el arca de Jehová, o el arca de Dios, o el arca del pacto. Mira qué interesante el detalle que tenemos aquí. La frase arca del pacto se encuentra 44 veces en el Antiguo Testamento. La frase arca del testimonio la encontramos 22 veces. El arca de Jehová la encontramos 39 veces. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Cuántas veces encontramos el término arca? Muchas veces. Se repite varias veces. Muchas veces, exacto. Y también ahora, arca de Dios se encuentra 35 veces en el Antiguo Testamento, lo cual nos da un total de 140 veces o 140 referencias en el Antiguo Testamento que nos está hablando acerca del arca del pacto en diferentes descripciones. Y en el Antiguo Testamento lo encontramos menos veces, obviamente 2 veces, y se encuentran justamente en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que, claro, hay más símbolos del arca del pacto, ¿verdad? Lo cual no están en nombre, pero hay más. Así que esto nos deja saber cuán importante es este objeto, especialmente desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Así que Dios inspiró a un personaje por nombre Bezalel, que su nombre significa, mira qué interesante, el nombre de esta persona significa bajo la sombra o protección de Dios. Y es interesante que este personaje fue el que se le inspiró para diseñar el arca, para diseñar todas las cosas del santuario. Él fue el que construyó cada objeto. Y a mí se me hace interesante que el nombre de este personaje se llama la sombra, y bajo la sombra y protección de Dios, que es relevante al significado de lo que representa el arca del pacto para el pueblo de Dios. Muy bien, la referencia se encuentra en Éxodo capítulo 25, así que por favor abran sus Biblias, vamos a participar, conectarnos con su palabra. Vamos a abrir Éxodo capítulo 25, así que si tienen sus Biblias, claro que sí, ¿verdad? Abran sus Biblias en Éxodo 25, estamos leyendo aquí de la Reina Valera 60. Dice aquí, esta es la primera historia que encontramos en la Biblia en el contexto del santuario acerca del arca del pacto o el arca del testimonio. Y dice lo siguiente, Éxodo capítulo 25, porque queremos bien entender esto. Dice versículo 10, y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. O sea que es un cuadro perfecto. Dice, y la cubrirás, versículo 11,
la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y bien, ahora después nos da un gran detalle de cómo lo hemos visto en la imagen, pero yo quiero que brinquen. Mira lo que dice, vamos a ir al versículo 16 en adelante. Dice, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Entonces, ¿qué fue lo que fue puesto en esta cajita de madera? Dice, el testimonio. ¿Y qué es el testimonio, hermanos? Las tablas, lo cual lo llamamos también los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, nosotros no nos inventamos ese título, ¿verdad? Está justamente en las Escrituras. El testimonio. En pocas palabras, los 10 mandamientos se conocen como el testimonio, el pacto, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que, y pondrás en el arca, dice, el testimonio. Ahora mire qué interesante. Aquí no dice que es el testimonio de Moisés. Dice que esto es lo que Dios le da a Moisés, ¿verdad? El testimonio que yo te daré. ¿Quién está hablando aquí? Dios, en primera persona, le está diciendo a Moisés, el testimonio que yo te daré es el que vas a poner dentro del arca. Eso es muy importante, hermanos. Y ahora mire, el versículo 17 dice, y harás un propiciatorio, o en otras palabras, un asiento de misericordia. Esto es otra frase, en otras versiones modernas se conoce como el asiento de misericordia, que viene siendo, voy a regresar aquí para que miren la imagen, que viene siendo, mire bien esta imagen, viene siendo la tapadera donde están los querubines, ¿verdad? Los dos querubines se están viendo, ¿verdad? Entonces, esa cubierta de oro se llama el propiciatorio o el asiento de misericordia. Muy bien. Okay. Vamos a regresar aquí al pasaje. Y dice, vamos a ver, versículo 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás de 2 extremos del propiciatorio. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. Pasando más en la historia de las Escrituras, ¿dónde más hemos encontrado la frase querubines? En el cielo, recuerdan, en Isaías, en el libro de Ezequiel, ¿verdad? La historia de ¿quién? Lucifer. ¿Qué se dice de él? Que él era un querubín. En pocas palabras, 2 personajes, 2 querubines en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, este objeto, este arca del pacto o del testimonio, está reflejando lo que está, ¿dónde? En el cielo. Interesante. Dice ahí, versículo, vamos a ver aquí, 20, dice, y los querubines extenderán por encima, ¿qué dice ahí? Las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima, dice, del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y versículo 22 es bien importante, hermanos. Miren lo que pasó aquí. Y de ahí, ¿qué es lo que haría Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Me declararé a ti. Dice, y me declararé a ti. O sea, en este arca era la presencia de Dios, era cuando se manifestaba Dios para conversar con ¿quién? Con Moisés. Dice, y de ahí me declararé a ti, o me manifestaré, es otra versión. Dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, lo cual yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahora, hermanos, ¿era un objeto santo, sí o no? Importantísimo, claro que sí. Vamos a ver esta mañana por qué era importante que el pueblo de Israel entendiese que el arca del pacto era lo más importante en medio de ellos. Como vemos aquí, ¿verdad? Ya vemos aquí
Entonces, la pregunta que hacemos en esta mañana, ¿qué hace el arca algo especial? ¿Qué lo hace especial? Más allá de que es un hecho de madera, de oro, etcétera. ¿Qué es lo que lo hace más especial? Y tenemos dos respuestas. Número uno, lo hace especial primeramente, como vemos aquí, la ley de Dios. Eso es lo que lo hace especial. Que estaba dentro, ¿qué? La ley de Dios. Mira lo que dice estas referencias. Ahora, ¿cuán importante es la ley de Dios? Dice ahí, y él estuvo ahí con Jehová, ¿cuántos días? 40 días estuvo recibiendo esto. Y 40 noches. Y no comió pan y bebió agua. Y mira y dice, y escribió en tablas las palabras del pacto, que dice ahí, los 10 mandamientos. Ahora le pregunto, ¿quién escribió aquí? ¿Moisés o Dios? Dios. Pero usted va a ver que algunas personas agarran esta referencia y quieren decir que fue Moisés. Pero aquí no dice que fue Moisés. Pero si le queda un poquito de duda, mire lo que dice aquí esta versión. Deuteronomio 4:13 dice, y él está hablando, ¿verdad? Os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Aquí Moisés está hablando lo que Dios hizo. Dice, y los escribió, ¿qué dice ahí? En 2 tablas de piedra. ¿Okay? En 2 tablas de piedra. Ahora esta referencia, mira lo que dice. Y me dio Jehová, está hablando Moisés, lo que Dios le dio, las 2 tablas de piedra. Ahora aquí está más claro que el agua. Dice aquí, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es que podemos llegar hoy en día a una generación donde queremos minimizar este objeto? De tal grado que decimos, oh, esta cuestión es del Viejo Testamento, esto ya no existe, esto ya es irrelevante, esto ya no es importante. ¿Cómo es posible que podamos llegar a tal conclusión y decir que algo que el mismo dedo de Dios escribió ya no es importante para nosotros? Siempre ha sido importante para la Escritura, ¿sí o no? Por lo tanto, debe ser mucho más importante para nosotros en esta última generación, por lo que representa. Muy bien, ahora mire qué pasó con esto. Ustedes recuerdan que cuando Moisés estaba recibiendo las primeras tablas, tristemente, ¿qué es lo que estaba pasando bajo la montaña? Estaban revelando. Y lo más triste es que el líder espiritual, Aarón, el que tuvo que dar la buena influencia, se dejó llevar por la mala influencia del pueblo. Pudo más la influencia del mal que la influencia del bien. Y tristemente, mientras Moisés se recibía la ley de Dios, el pueblo a la base de la montaña estaba en rebelión. Y cuando baja Moisés, ¿verdad? El gran celo por lo que vio, ¿verdad? Se indignó, ¿verdad? Y justamente se indignó. Y en esa furia, ¿qué hizo Moisés? Agarra y tira. Entonces, ¿fue Dios o quién quebró los 10 mandamientos? El pueblo. No fue Moisés, ¿verdad? Moisés en su reacción los tiró, pero quien en realidad quebró los 10 mandamientos fue el pueblo, ¿verdad? Los rompió, ¿verdad? El pueblo. Entonces, mira qué interesante. Ese es un símbolo de que el pueblo de Dios quebrantó el pacto con Dios. Dios no invalidó su pacto, quien invalidó el pacto fue. Ahora, si podemos decir, ok, entonces Dios ya no les va a dar eso. No. Dios le volvió a dar, ¿qué? Un segundo set, el cual puede ser, como quien dice, el pacto nuevo. Mira qué interesante la imagen que tenemos ya desde el tiempo de Moisés. Desde ese entonces ya miramos el cambio entre el primer pacto, segundo pacto, pero la estipulación del pacto vienen siendo lo mismo, ¿sí o no? Porque Dios vuelve a escribir en el segundo set de tablas lo mismo que escribió en las primeras, pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, nos da más detalle. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas. Ahora él dice a Moisés, porque las primeras las labró Dios, pero ya en esta segunda ocasión, ahora Moisés participa en cortar
las piedras, pero no en escribir en ellas. Porque mira lo que dice aquí. Lábrate 2 tablas de piedra como en las primeras, y sube a mí al monte. Y hazte un arca de madera. Y mira que dice, y escribiré en aquellas tablas, ¿qué dice Dios? Las palabras que estaban en las primeras tablas. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Las qué? Quebraste. Dice, y las pondrás en el arca. Entonces, ahora mira lo que hace Moisés. Ahora dice, e hice un arca de madera, de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como en las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y ahora mira lo que hizo Dios. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Qué fue lo que escribió? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y dice, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas. ¿En dónde las puso, hermanos? En el arca que había hecho, y ahí están. ¿Qué dice ahí? Como Jehová mandó. Así que, hermanos, el arca del pacto es importante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque contenían dentro que estaban los 10 mandamientos escritos. ¿Por qué? Por el dedo de Dios. Mira lo que dice este comentario, que es bien común dentro de nuestra comunidad protestante evangélica, ¿verdad? Este comentario no es adventista, pero mira lo interesante lo que dice acerca del arca del pacto. Este diccionario bíblico de Fawcett dice lo siguiente: la restricción, mira lo que dice, de los contenidos para el arca, siendo el decálogo, o sea, eso es otro término para decir los 10 mandamientos, dice, muestra que esto es lo que lo central de todos los preceptos, la meta moral por la cual los preceptos positivos fueron dados. En pocas palabras, el autor dice que es justamente por el hecho de que los 10 mandamientos estaban dentro del arca, que eso es lo central de todo, de toda la guía en el tiempo, desde mucho más antes, obviamente, desde el tiempo de Adán y Eva, mucho más antes, porque la ley de Dios es eterna, ¿verdad? La ley de Dios es eterna. Simplemente que en las Escrituras tenemos una historia donde la ley de Dios tuvo un significado especial cuando se le reveló al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había perdido el conocimiento de su santa ley. ¿Dónde? Estuvieron cautivos, ¿dónde? En Egipto por más de 400 años. Perdieron el hábito, perdieron la práctica, perdieron la conexión con la ley de Dios. Por eso es que fue una de las primeras cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando ya cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Lo primero que quiso darles es, aquí está mi santa ley, que los guía, los protege, ¿verdad? Los cuida. De hecho, eso es lo que nos dice las Escrituras. Bien, la ley de Dios, y número 2, la presencia de Dios en el propiciatorio, que eso es lo que lo hace ahora aún mucho más importante. En la tradición judía, ellos escriben en sus escritos que en este objeto se colocaba lo que le llaman ellos la Shekinah Glory, la gloria Shekinah, que ese término no lo encontramos en el hebreo del Antiguo Testamento, pero eso está en los escritos de la tradición judía para describir que esa gloria se llamaba el Shekinah, es decir, la gloria y presencia de Dios. Bien, mira lo que dice esta escritura. Pondrás el propiciatorio o el asiento de misericordia sobre el arca del testimonio. Ahora dice, en el lugar que dice santísimo. Por eso Dios le ordenó y le dijo a Moisés y a Aarón que en este lugar solo se entraba ¿quién? El sumo sacerdote, ¿verdad? Y claro, se oficiaba dentro del lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Solo el sumo sacerdote tenía la autoridad, obviamente, y Moisés, pero fuera de esos 2 personajes, nadie tenía la autoridad de estar, porque si lo hacían, ¿qué pasaba con ellos? Morían. Dice Levíticos 16:2, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no ¿qué?
por la santidad de Dios, ¿verdad? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y ahora mire qué interesante, tenemos este testimonio de Números 7:89. Dice un incidente que pasó, mire, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, qué lindo, ¿verdad? Para hablar, dialogar con Dios. Dice la historia, dice, oía la voz. Mira qué bonito. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines, y hablaba con él. En el arca del pacto, Dios se comunicaba con su pueblo. Literalmente, su voz audible, hablando, dialogando con Moisés. Qué bonito. Qué interesante, hermanos, que el Dios del universo vino a restringir su solemne presencia en un espacio del lugar santísimo. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Que ni la presencia ni el universo no puede contener la presencia de Dios, pero lo cual se restringió para poder estar en medio de su pueblo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque Dios es nuestro Dios. Y a pesar del pecado, Él no decidió abandonar a este mundo, amén, sino que hizo todo lo posible para estar con nosotros, en medio de nosotros, redimirnos, y para que llegue el tiempo, hermanos, cuando Él ponga fin al pecado, vamos a poder vivir en paz con nuestro Dios, amén. Y todo eso se miraba en forma pequeña cuando estaba el arca del pacto en medio del pueblo de Israel. Romanos 3:25 dice, a quien Dios, hablando de Jesús, mira qué interesante, de Jesús se dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué interesante, esto es de Jesús. Y a Jesús se puso como ¿qué? Como propiciación, en forma literal. Lo que realmente dice el pasaje original es de que Dios lo puso como el propiciatorio. Esa es la traducción literal. Jesús es el propiciatorio, o sea, el asiento de misericordia que está sobre el arca del pacto. Miren, esa misma palabra la encontramos aquí. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el, ¿qué dice ahí? El propiciatorio. O sea que Jesús es nuestro propiciatorio que está encima del arca del pacto. Qué cosa más interesante lo que significa todo eso, hermanos. Bien, ahora, pasando a través de la historia, esto es lo que vemos acerca de la historia del arca del pacto a través del Viejo Testamento. Números capítulo 10, de hecho, por favor abran sus Biblias en Números capítulo 10. Mira que este versículo, qué hermoso. 10:33. Mira lo que dice aquí. Este es uno de los pasajes más bonitos acerca de la obra del arca del pacto. Mira, cuando el pueblo de Israel viajaba, quien dirigía el camino era Dios. ¿A través de qué? A través del arca del pacto. El arca del pacto iba enfrente, ¿verdad? Y las personas designadas, obviamente, del pueblo, de la comunidad de los levitas, de los coatitas, eran los que llevaban y cargaban y aportaban el arca del pacto. Nadie más. Solo ellos eran los designados a cargar el arca del pacto. Fuera de ellos era ilícito y las personas morían. Bien, dice aquí, versículo 33, mire que dice, Números 10:33. Dice, así partieron el del monte de Jehová camino de 3 días. Y mire lo que dice ahí, y el arca del pacto de Jehová, ¿qué dice ahí? Fue delante de ellos camino de 3 días. Y mire qué bonito, hermanos. Dice, buscándoles lugar de descanso. Qué interesante, qué cosa más íntima eso. Que el arca del pacto los guiaba y buscaba con gran interés buscarles un lugar de ¿qué? De descanso. En pocas palabras, Dios cuidando de su pueblo. Amén. Por lo tanto, como dice aquí, el arca del pacto era el simbolismo de ¿qué? De guía, de protección y liderazgo de Dios. Los hijos de Leví llevaban el arca. Entonces es lo que vemos aquí. Bien, pasando a través de la historia,
llegamos en un incidente muy importante que debemos mencionar, que en el tiempo de Samuel, si, de hecho, por favor, abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 5, que vamos a leer algo de él. Pero dice la historia que en el tiempo de Samuel, y en el tiempo del sacerdote Eli, el cual era un tiempo de mucha rebelión, ¿verdad? El arca fue llevada en cautiverio con los de los filisteos durante el tiempo del sacerdote Eli, y tal ausencia del arca simbolizaba que, hermanos, que la gloria de Dios se había apartado. Ahora, ¿se había apartado porque quiso Dios? No, sino por la rebelión del pueblo. El pecado del pueblo apartó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en su rebelión, y ahora no vamos a entrar en detalle de los hijos de Eli, pero ellos dieron una muy mala influencia como sacerdotes. Qué tremendo. Ustedes lean ahí esa historia. Pero miren, vamos a leer aquí. Samuel capítulo 5, 1 Samuel capítulo 5. Mira qué interesante. Cuando perdieron la batalla, murieron los dos hijos de Eli, dice que los filisteos llevaron cautivo el arca y la llevaron al templo de sus dioses. En el templo de Dagón, ese era el dios de los filisteos. Y mira qué interesante, lo llevaron como un símbolo de triunfo, como un símbolo de ofrenda por la victoria que ellos tuvieron sobre el pueblo de Israel. Ahora, cuando llevan este objeto, mira lo que dice capítulo 5, mira, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, dice, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, lo que se me hace interesante, hermanos, es de cómo es posible que estos personajes tocaron ese objeto y no murieron. Es por la misericordia de Dios que Dios se tuvo que contener para que esas personas no murieran, porque eso estamos hablando, no son del pueblo de Israel. Estamos hablando filisteos tocando algo sagrado, pero aún así Dios les permitió. Y mire, tomaron el objeto, lo pusieron en el templo de su Dios. Versículo 3 dice, y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, mire qué es lo que encontraron, hermanos. He aquí Dagón, o sea, la imagen, el ídolo de su Dios, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Qué cosa más interesante. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Quién se estaba sometiendo a quién? Dagón, a Dios. El Dios de los filisteos estaba doblando rodilla ante el arca del pacto. Qué cosa más interesante. Ellos se quedaron, pero ¿cómo pasó esto? Wow, de pronto alguien está haciendo un truco aquí. Y al día siguiente, mira lo que pasa. Volvieron. Y volviéndose, versículo 4, a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído, ¿qué dice ahí? Postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Dice, habiéndole quedado, dice, a Dagón el tronco solamente. Ahora mire lo que dice versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se asustaron. Empezaron a tener gran temor. No podían interpretar cómo es que estaban sucediendo esas cosas. Entonces cuenta el resto de la historia que sacaron el arca del pacto y la empezaron a transportar de pueblo en pueblo dentro de los filisteos. Y en cada sitio que la ponían pasaba algo grave. La mano de Jehová se extendía y había una mortandad. ¿Por qué? Porque ese era el castigo que se le daba por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen el arca encima de una carreta con dos vacas y le dan una ofrenda de oro. Se dice ratones de oro y unos símbolos, como quien dice, de pago por la ofensa que habían hecho. Y ven cómo dice, regresa solita. Dice, se va hacia donde está el pueblo de Israel. Ellos habían dicho, si este coso no se mueve, es porque esto fue un accidente así casual. Pero si realmente se va, es porque realmente el Dios de Israel causó todo esto. Y así pasó, hermanos. La mano invisible
se lleva el arca del pacto hacia donde está el pueblo de Israel. Ahora, mire qué tan sagrado fue esto, hermanos, que aún dentro del pueblo de Israel, varias personas fueron irreverentes, que empezaron a ver lo que estaba, empezaron a tocar el arca y abrir, y dice la historia que murieron 50,000 personas, que empezaron a ser irreverentes al arca solo por curiosidad, a ver qué estaba dentro, y empezaron a tocar los 10 mandamientos, y en ese día murieron 50,000 personas por haber hecho eso. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cuán sagrado era este objeto? ¿Amén? Amén. Tremendo. Bien, continuemos, porque el tiempo se nos avanza. En el tiempo de David, durante el tiempo en que el rey David transportó el arca, uno de sus hombres, Usa, fue muerto al tocar el arca en el camino. Así de santa era el arca. Ahora, se nos cuenta la historia. ¿Por qué? Porque en Números capítulo 4, versículos 15, mira lo que dice, 4:15, se nos dice, ¿verdad? Aquí falló el rey David en el entusiasmo de querer celebrar con el arca del pacto, falló en las instrucciones de Dios y se le olvidó este detalle, que al empezar a transportar el arca, solamente este grupo estaban autorizados. Versículo 15 de Números 4 dice, y cuando acaban Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos sus utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Solo los hijos de Coat estaban autorizados en cargar el arca. Este personaje no era del pueblo de Coat. Él muere por eso, ¿verdad? También dice la sierva del Señor que por la forma irreverente, ¿verdad? Que este personaje no le tenía mucho respeto, ¿verdad? Lo vio como un objeto casual y muere por eso, pero también muere por su pecado. Así que eso nos muestra cuán sagrado era ese objeto. Pasando el tiempo en la historia, en el templo de Salomón, ahora algo cambia. Mira qué interesante. El arca sigue siendo la misma, es el mismo objeto y los 10 mandamientos, pero ahora vemos, de acuerdo a la escritura, que en el tiempo de Salomón solo las tablas originales estaban dentro del arca. Ya no estaba la vara de Aarón, ahora solo estaban los 10 mandamientos. En el tiempo de Salomón también, dice, el lugar santísimo fue llamada la casa del propiciatorio. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba, ¿qué, hermanos? ¿La qué? ¿Qué se manifestaba ahí? La presencia de Dios, ¿ok? Así que ahí están conmigo un poquito. Yo sé que tenemos sueños, tenemos hambre, de todo, pero manténganse por ahí, ahí vamos. Dice ahí, en el tiempo de Jeremías, dice, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿qué fue lo que pasa, verdad? El arca fue escondida, lo cual probable fue por Jeremías durante el tiempo de la cautividad, y dice la historia que jamás fue encontrada. Hasta el día de hoy la están buscando, pero no la van a hallar, porque no es la voluntad de Dios que ahora se encuentre. ¿Por qué? Porque ahora el énfasis es ¿cuál, hermanos? Que ahora es el arca verdadera. ¿Está dónde, hermanos? En el santuario celestial, ¿verdad? Entonces, esta arca ya no era el guía del pueblo de Israel por causa de sus malos pasos y falta de fidelidad de guardar el pacto. Ahora, como dice aquí estos pasajes, hermanos, Dios nos guía todavía, amén, con su arca, pero en la celestial. Recordemos que todo en la tierra concerniente al santuario era solo una, ¿qué, hermanos? Una sombra de lo celestial. Y como dice aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos esta, vamos a ver aquí que se me quiere quedar esta computadora. Dice, el arca real del testimonio es ni más ni menos que la que se encuentra en el cielo. Es verdaderamente el trono de Dios en el santuario celestial. Como dice la escritura que ya hemos leído, ¿verdad? Y el templo de Dios, y fue abierto el cielo y el arca de su pacto. Dice que interesante, el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas, mire, y aquí que fue abierto en el cielo. Ahora miren lo que dice el templo. Dice el templo del tabernáculo. ¿Y este es el tabernáculo de qué? Del testimonio. Del testimonio. Estamos hablando
de los 10 mandamientos en el cielo. Ahora, pregunta, hermanos, ya al llegar a una aplicación importante para nosotros, ¿qué verdad fundamental es revelada en el hecho de que el arca del testimonio, ¿verdad? De que el arca del testimonio, ¿verdad? De Dios está en su presencia en el lugar santísimo, ¿verdad? La arca real. ¿Qué verdades fundamentales encontramos? Número uno, aquí está, hermanos. Que el pacto de Dios es ni más ni menos que, hermanos, es eterno y nunca cambia. Por más que escuchemos en una comunidad religiosa, ¿verdad?, que empiezan a decir o disminuir la importancia de la ley de Dios, o decir de que ya los 10 mandamientos cambiaron, hermanos, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el pacto de Dios, que es eterno y nunca cambia. Y aquí está la evidencia bíblica de esa frase. Número uno, dice Salmos 89:34. Mira lo que dice aquí: no olvidaré, ¿qué dice? Mi pacto. Ni mudaré, o sea, ni cambiaré lo que ha salido, ¿qué dice ahí? De mis labios. Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, ¿quién falló el primer pacto, hermanos? No fue Dios, sino que fue el pueblo. Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Tal como dice en Jeremías, dice, no como el pacto que hice con sus padres, que el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, dice, porque ellos, ¿qué dice ahí? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Como dice también Isaías 24:6, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron, ¿qué dice ahí? El pacto. Ahora aquí dice aquí, pacto sempiterno, ¿verdad? Isaías 54 dice, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de mi misericordia, ni el pacto de mi paz, ¿qué dice ahí? Quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así que eso queda muy claro, hermanos. El pacto de Dios es eterno y nunca cambia. Número 2, el pacto de Dios está establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas de permanencia y escritos, ¿dónde, hermanos? En el corazón, pero es lo mismo. Mira lo que dice, es lo mismo. Ahí está claro. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, dice ahí, ¿qué dice Dios? Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones, y en sus mentes, ¿qué dice ahí? Las escribiré, ¿verdad? Tal como dice en el Viejo Testamento. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿qué dice ahí? En su corazón. Lo mismo viene diciendo la Escritura en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Y mira lo que dice aquí, según 1 Crónicas. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa, dice, 3 meses. ¿Y qué fue lo que hizo la presencia del arca de Jehová? Dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos bendice. Donde está su santa ley, somos bendecidos. Amén. Amén. Y su santa ley tiene que estar ¿dónde, hermanos? En nuestro corazón. En nuestro corazón y en nuestra mente. Una ley que nos guía, una ley que nos protege, una ley que representa el liderazgo de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Amén y amén. Y número 3, el pacto de Dios, hermanos, continuará el camino de la ¿qué? Inclusividad para todos. En pocas palabras, Dios no está diciendo, ustedes sí, ustedes no, porque esto es solamente para estos. No, es para quienes. Para todos aquellos que quieren establecer una relación íntima y de fidelidad con Dios. Como dice aquí la Escritura, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, dice, y abracen, ¿qué dice ahí? Mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros,
y nombre mejor que el que de hijos e hijas. Dice, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guardan, ¿qué dice? El día de reposo para no profanarlo, y abracen, ¿qué dice ahí? Mi pacto. Entonces, está invitando a Dios a la humanidad para que se acerquen a Él y guarden su ley, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice Gálatas, miren lo que dice aquí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Dice, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de segunda, ¿qué? Incluyendo guardar su pacto. Amén. Incluyendo guardar su pacto. Hermanos, hemos llegado a la conclusión de nuestra serie. Todo lo del santuario es acerca de Jesús y su obra, que dice ahí, por nosotros, hermanos. Todo lo hemos visto. Jesús en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Los corderos que representan el gran sacrificio. El bautismo de Jesús y también nuestra limpieza del pecado. El pan de propiciación, de la proposición, que representa el pan de vida que es Cristo Jesús. La lámpara que alumbra es la luz de Cristo en nuestra vida. Jesús, la luz del mundo. Este objeto que representa la oración intercesora de Cristo Jesús hoy en este día, como nuestro abogado en el santuario celestial. Amén. Cada objeto, y ahora este que hemos estudiado, que es la misma presencia de Dios en nuestra vida. Dios siempre ha estado con nosotros y Dios siempre estará con su pueblo, porque así concluye el libro de Apocalipsis. Dice que llegará el día que dice que enjugará las lágrimas de ellos. Dice, y yo seré para ellos su Dios, y ellos me serán para mí pueblo, y su santa ley siempre estará presente. Amén. Cuenta la historia, hermanos, del hijo de un cacique nativo, que el joven llegó a la edad donde tenía que demostrar que él ya era un hombre. Y parte de la prueba consistía en pasar la noche solo, él solito, en el bosque, allá en el bosque, en medio de las bestias, de los animales. Y él tenía que pasar toda la noche y exitosamente y regresar otra vez al campamento. Y eso ya daba la señal de que él era un hombre. Y cuenta la historia que toda la noche que él pasó solo, dice que los animales salvajes se acercaban al joven con gruñidos. Ahora imagínense, empieza a asustarse el joven. Pero no se daba por vencido, tenía mucho miedo. Pero él sabía que si él corría, no solo ponía su vida en peligro, pero también fallaría la prueba. Pero aunque estaba aterrorizado, él estaba determinado en cumplir con la misión, para honrar a su familia, honrar a su padre. Y cuenta la historia que al amanecer, al día siguiente, este joven se despierta, empieza a ver a su alrededor. Y por dicha sorpresa, cuando él ve a sus espaldas, encuentra que su padre estaba ahí, a una distancia cerca de él, con la flecha listo para apuntar a todo lo que era un peligro alrededor de este joven. El padre estuvo ahí toda la noche con el joven, aunque el joven nunca se dio cuenta. En su mente él estaba por hacer una prueba, y en su mente él estaba solo, pero en realidad su padre siempre estuvo cerca de él, aún en medio de la oscuridad. Hermanos, de la misma manera, hermanos, por mucho tiempo la presencia de Dios a través del tabernáculo demostró que Él estaba siempre cerca de nosotros, aún en medio de la oscuridad, protegiendo a sus hijos. Cuando Cristo vino, Él continuó demostrando su presencia de salvación entre nosotros.
Y ahora, hermanos, que el amanecer está a punto de llegar, ¿qué descubrimos? Que Dios está más cerca de nosotros que lo que pensamos que Él está. Amén. ¿Cuántos de nosotros le queremos decir, Señor, te doy gracias por tu santuario, porque hemos descubierto tu camino en tu santuario? Te damos gracias por ese objeto, el arca del pacto, que siempre fue un símbolo de tu presencia y tu santa ley. Eso es lo que queremos seguir. Amén. Amén. Siempre, hermanos, que eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que le sigamos con gran fidelidad y que su santa ley esté en nuestros corazones y sea lo que nos guíe siempre, para que seamos y estemos con Él como su pueblo eternamente. Amén. Amén. Que así sea. Gloria a Dios. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, damos gracias. Te damos gracias por esta hora donde nos has dado el privilegio de concluir con esta hermosa serie del santuario, Señor. Hemos visto por varios meses y ahora concluimos con uno de los objetos más importantes, Señor. ¿Por qué? Porque representa y siempre representó y hasta el día de hoy tu presencia y tu santa ley, Señor. Sabemos, Padre, que este objeto que se perdió desde el tiempo de Jeremías, mas el verdadero está en el cielo, y ese es el que pronto se revelará, como tú le inspiraste a la sierva del Señor, que llegará el tiempo donde ese rollo del cielo se va a abrir y se va a ver el arca del pacto en el cielo, y muchos van a ver que realmente la ley de Dios siempre ha permanecido, especialmente aquel mandamiento que ha sido quebrantado por muchos siglos. Es el cuarto mandamiento, que el diablo ha tenido por intención, Señor, no solamente cambiar la ley, sino también cambiar el tiempo. Pero, Señor, sabemos que tu ley permanece para siempre. Tu ley no cambia. Y rogamos, Padre, que no cambie en nuestros corazones, más bien que nos cambie a nosotros, a tu presencia, Señor. Que eso es lo que sí tiene que cambiar, que nos acerque más a ti, pero que tu ley sea siempre la misma en nuestra vida. Amén. Ayúdanos, Padre, y que esto sea solo el comienzo de nuestra jornada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.